Muchas gracias, Alejandro. Esta mañana saludamos en la línea telefónica a la diputada federal Ivonne Ortega para platicarnos de cómo garantizar la justicia para las y los mexicanos. Muy buenos días, diputada. Qué gusto saludarle. Hola, Humberto. Qué gusto saludarte y saludar a nuestro público yucateco, a tu público yucateco. Muchísimas gracias por la comunicación y para poder platicar. ¿Cómo van los trabajos ahí en la Cámara? Pues van muy mal. Estuvimos en la comisión antenoche discutiendo, antenoche, como diría mi abuelo, no nos dejaron ni siquiera utilizar la palabra porque lo que estábamos nosotros argumentando es que en el orden del día no podía estar el dictamen porque no se había discutido. Bueno, ahí al final tuvimos que pararnos y retirarnos de la mesa y ya al día siguiente, antenoche que sesionamos en la Comisión de Puntos Constitucionales, por mucho que les dijimos, inclusive cosas que podían comparar de las cosas que pueden pasar al poner un transitorio segundo en el artículo 105 de la Constitución, en donde puede ser retroactiva la constitucionalidad, ahí encontramos cerrazón total, y creo que vale la pena porque artículos y esto pues como que está muy difícil y está muy lejos de lo que el ciudadano vive el día a día. ¿Qué es lo que están proponiendo? Lo que están proponiendo es que a partir de que las 2/3 partes del Congreso pueda aprobar algo, ya no haya una instancia a donde poder acudir a que te defienda. O sea, ya no pudieras acudir a la Suprema Corte, al Poder Judicial. Y te voy a poner el ejemplo que ellos han utilizado. Por ejemplo, cuando el desafuero de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, al donde acude López Obrador es al Poder Judicial. El Poder Judicial lo protege, le garantiza sus derechos humanos, entonces esto hace que no lo desafueren, que termine de ser jefe de gobierno, que haga campaña por 18 años para ser presidente, que logre ser presidente y que sea presidente durante 6 años. Entonces ese es el tamaño de lo que le están quitando a los mexicanos de posibilidad de tener a quien acudir si te están violentando un derecho humano. Vamos a poner que se les ocurre quitar la propiedad privada. Se los preguntaba yo el día de la sesión, o sea, ¿qué pasa si quieres quitar la propiedad privada? Pues tienes que hacer una reforma constitucional, pues como la que están haciendo ahorita, llevan 7 días desde que estuvo el Senado hasta que la vamos a votar hoy en pleno. Y así pudieron, si llega alguien homofóbico, por ejemplo, y rechaza el matrimonio igualitario, o el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, al final de cuentas ya no hay una instancia a donde acudir a la que puedas decir, me están violentando mi derecho humano. Es decir, por sacar ustedes esta reforma, están poniendo a riesgo las futuras generaciones de nuestro país, porque pues no hay ni triunfos para siempre, ni derrotas para siempre. En algún momento ganará otro partido, otra visión de gobierno, y no sabremos lo que pueden hacer, porque ya le dejan el cheque en blanco puesto en la Constitución. Correcto. Continúan entonces con este tema de la reforma judicial. Ya ha llegado el momento de analizar entonces toda esta parte donde se va desmenuzando o se va viendo qué es lo que va incluyendo. Ustedes están tratando, entiendo, de hacer una plática, de dialogar sobre lo que se ha presentado y lo que están encontrando es razón, no hay plática y no ven ustedes entonces con buenos ojos lo que aquí se está planteando. No solo no lo vemos con buenos ojos, lo vemos con mucho peligro, porque ¿cuántos años tardó construir que se puedan estar en la Constitución, garantizar los derechos humanos de las personas? Se ha llevado 200 años de la primera Constitución y de la de 1917, pues ya casi 100, un poco más de 100, perdón. Entonces, 200 años y 100 años para que caben en 30 días de gobierno, porque esto es algo bien interesante. No viene esa reforma del 105 y del 107 en la propuesta del presidente López Obrador. La propuesta que manda el presidente López Obrador es la reforma al Poder Judicial, pero nunca habla del 105 y del 107. Y en particular, ¿qué dice esto? En particular, ¿qué dice en concreto? Lo que dice es que a partir de que 2/3 partes del Congreso hayan aprobado una reforma constitucional, ya no hay ningún órgano revisor.
ya no, sería el último paso. ¿Esto aplica para el tema constitucional en específico? Por ejemplo, en el tema de los amparos que nos estaba comentando o una controversia que pudiera haber, de manera legal, un individuo físicamente se puede amparar, puede proceder legalmente, ¿o esto es exclusivamente para el tema constitucional? No, puede, por ejemplo, lo que te comentaba de la iniciativa de la propiedad privada. Okay. Si hacen una reforma constitucional en donde dice la propiedad privada deja de ser privada, que necesitan de 2/3 partes del Congreso, y yo, dueño de mi pequeña casita de Infonavit, por ejemplo, pues no tengo a dónde acudir para defender mi propiedad privada. O sea, ese es el tamaño de lo que están discutiendo, es muy, muy grave, y lo quieren llevar a que solo es entre instituciones, entre gobiernos, entre reformas. No, entre reformas que pueden lesionar los derechos humanos de las personas. Si nos vamos al tema del matrimonio igualitario, el ejemplo que estaba usted poniendo, si ellos hacen una reforma, un cambio, en ese caso no habría marcha atrás en la parte constitucional, no había quien pudiera ampararse o quien pudiera hacer en materia constitucional. ¿Tendrían que irse a la parte individual? O sea, un individuo tendría que no, ni ya siquiera no eso. Ni como individuo, ya no hay eso. Ya no tendrían Suprema Corte. La Suprema Corte no pudiera pronunciarse en reformas constitucionales que tengan 2/3 partes del Congreso. Correcto. O sea, se erigen ellos en cámara definitoria, le llaman, ¿no? Donde ya no hay otro órgano por encima, que en este caso para eso estaba el equilibrio de poderes. El Poder Judicial era el que equilibraba precisamente los excesos no habría otra instancia. De las autoridades. ¿Qué planean hacer en este caso, diputada? ¿Cuál es el posicionamiento de Movimiento Ciudadano y qué es lo que sigue? Evidentemente, el posicionamiento de Movimiento Ciudadano es en contra. Hemos estado nosotros haciendo diferentes acciones legales aquí, precisamente en amparo, acción inconstitucional, etcétera. Tiene 516 sentencias la Cámara de Diputados, que ya le tienen desde suspensión definitiva, lo que ha sido muy, muy conocido respecto a la presencia de desacato por publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, se erige el director de jurídicas de la Cámara de Diputados como juez y dice, no, ninguna de estas 516 sentencias vale, ¿no? Y luego, estamos en esa, ya acudimos a cortes internacionales, ya acudimos a la OEA, a la ONU, a la Haya, a la de la Comisión Europea, a todo lo que tenga que ver con convenios, contratos que tienen que ver y garantizar los derechos humanos, que por cierto, los derechos humanos en los convenios internacionales tienen que cumplir el país porque está dentro de esos convenios. Los derechos humanos están por arriba de la Constitución. Por eso es que hemos acudido a organismos internacionales y seguiremos dando la batalla. Hoy va a ser un día muy intenso, ahí estaremos dando la batalla. De verdad yo voy a tratar de explicar, por ejemplo, a Fidel Castro en Cuba le llevó 14 años lograr esto que están haciendo hoy en un mes, la supremacía constitucional. Y cuando logró la supremacía constitucional, el primer acto que hizo después fue efectivamente quitar la propiedad privada y se perpetuó por 45 años. Y Evo Morales 2 años y 7 meses, y así te puedo decir Ortega 7 años. Todo lo que ha tenido que ver con dictaduras respecto a Latinoamérica empiezan con modificar la Constitución y acomodarla a su modo. En el caso de Venezuela, que son casos extremos, en el caso de Chávez, el día que llegó cambió la Constitución y pues veamos cómo está Venezuela hoy. No quiero ser catastrofista, pero pues esto es lo que ha venido pasando en la historia. Hay que leer tantito, googlearlo un rato para que podamos entender. Pues nosotros seguiremos muy al pendiente de cómo se va desarrollando pues ya todo este tema. ¿Algo más que quisiera comentar con el público? Pues sí me gustaría que estuvieran pendientes, que le pudieran escribir a sus diputados, particularmente de Morena, de Verde y del PT, y que les pidan por lo menos que se discuta, o sea, que no se cierren, que hayan foros, parlamentos abiertos donde pueda expresarse el pueblo. Ellos siempre dicen que son la voz del pueblo, pues denle voz en este tema, porque en la elección en ningún lugar estuvo propuesta esta modificación. Pues nosotros agradecemos la comunicación y poder saber cómo se está trabajando ahí, pues estamos en comunicación. Gracias, Humberto, un saludo a todos
extraño a mi Yucas y mi Pit. Pues ya está en su casa y con mucho gusto aquí estaremos en comunicación las veces que sea necesario. Gracias, Humberto. Buen día. Muy buen día, que esté muy bien. Vamos nosotros a una pausa, ya regresamos a CIPSE Noticias más temprano.